Buenas noches, hermanos. Gracias por acompañarnos este día. Nuevamente un nuevo lunes para seguir estudiando la primera carta del apóstol Juan, que nos escribe con importante información. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4. A ver, no, algo pasa, perdónenme un ratito, que no se pudo. A ver, se ponen, la tecnología a veces hace malas pasadas. Y pero vamos a arreglar esto. Vamos a comenzar de nuevo. Denme un segundo. No quiere. Esto. Yo ya. Bueno, tengo aquí el. No, no quiere mostrarse esta cosa. ¿Qué pasa? Dejar de, dejar de compartir pantalla. Me, me tienen como anfitrión, ¿cierto? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Deme otro segundo. Ya. Voy a comenzar de nuevo. Perdónenme. Oh, cerré la carta. Ya. No, voy a tener que hacerla sin. A ver por qué no no me deja abrir mi aplicación. No sé, algo pasa aquí. Es que yo tengo la página aquí con ustedes y
No quiere, Mm, algo pasa. sí, no quiere. Pero es que yo quiero que vean ustedes el PowerPoint, pues. Y si yo les cierro aquí, ujú, pero me van a ver a mí nomás predicar porque no puedo abrir el... No hay problema para mi hermano. Ya, aquí tenemos hermanos que nos ayudan a nosotros cuando tenemos estos problemas, los más viejitos. Entonces los hermanos, Aquí también, hermano, lo mismo. pasa lo mismo allá. Sí. Entonces, cuando nosotros nos tupimos en esto, los hermanos más jóvenes, Ujú. ellos vienen y nos arreglan el problema. Hermanita Pero Maggie está por ahí como anfitrión, po. no, parece sí, ya Vale, vamos. aquí estoy. Eh, ¿Tendrá que hacer algo ahí? No, Sí, no. No, lo que pasa es que no me deja ver en mi pantalla, no me deja ver a mí. Yo abro el ¿cuánto se llama? El PowerPoint, pero no me lo deja ver. No sé por qué, nunca pasa esto, es raro. Algún espíritu malo se metió. Ujú. Los espíritus chocarreros, dice por ahí. porque yo sí tengo la pantalla compartida. Pero no ve el PowerPoint. En el No. momento que lo quiere reflejar solito, ya no. De ahí, como está como al fondo, ahí sí se ve todo. Mm, sí, pues yo. Ya, vamos a... Es que está bien bueno el estudio y por eso creo que lo vean. Y déjenme salir un ratito y vengo al tiro. El micrófono está prendido. No hay el audio. ¿A qué hora llegó ayer? Ahí sí. Eh, a las 7:30 más o menos. ¿Ah, sí? Pero usted viene en la cita ahí de dentro de la oficina. Sí. Había como cuatro personas, a ver, sí, cuatro personas que habían venido desde Ibarra, desde alguna parte, pero Parados. una señora había estado borracha, no sé qué, alteradísima dentro del vehículo. Ya. Entonces, los familiares del marido, no sé quién era, pero le tapaba la boca para que no. Andaliz. Entonces, viendo a la gente, llamó al chofer y el chofer dijo, ya, salgan, salgan de aquí, no quiero problemas. Entonces, ocupé uno de esos asientos. Qué bueno, qué bueno, man. Sí,
Antes de nada, hará el favor de darme poniendo el número de teléfono de la Moniquita. Ah, bueno, hermano. Por favor, por favor. Oye, hermana Teresita, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, nomás, gracias. ¿Usted cómo Bueno, sigue? Ya está mejorando, mejor. poquito a Ay, qué poquito bueno, está mejorando. qué Sí, bueno, qué hermano. bueno. Con la voluntad Sí, de Dios, seguimos adelante. sí. No sé si puede ver ahí. Es que Sí, hermano, sí, ya está el hermano Emilio. sí, Ay, ya, ay, ay. ya. Ahora sí, ahora sí. Hermanito. Ahora Muchas sí. gracias por su paciencia y yo sabía que tenía que reiniciar el equipo para que pudiera volver, pero ya estamos, no me voy a demorar mucho. Como me Bueno, dijo un hermano. hermano, nosotros estamos aquí hasta las 10. Usted puede predicar hasta la hora que quiera, pero a las 10 nos vamos. Tenemos la noche larga, hermanito. No, ya. Vamos entonces con nuestro tema del día de hoy en el capítulo 4 de Primera de Juan. Y ahora, otra 4. vez. Igual no quiere moverse esta cosa. No, no, no. Me dice que estoy compartiendo pantalla, pero no se me mueve. No, ni para adelante, ni para atrás. Pero bueno. Pero ustedes me escuchan, ¿cierto? Sí. Bueno, lamentablemente no se quiere ver esta cosa, no sé qué le pasa. Primera vez que se me pone mañoso. No, no quiere andar. Bueno, vamos entonces en el capítulo 4 de Primera de Juan, tenemos nuestra lección. Y vamos a... Ay, Señor. Pero cuando la abro no me quiere trabajar, Señor. Dame paciencia, Señor. Está probando la paciencia, Señor. Nunca me han visto enojado los hermanos. Señor, por favor, que esta no sea la primera vez. Bueno, en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21, vamos con nuestra lección. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21. Dice de esta forma, me siguen ustedes con la lectura bíblica. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, así Dios nos ha amado, así debemos amarnos nosotros
amarnos unos, así también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás, ni si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios permanece en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjese que es importante esto. Sin duda, el apóstol Juan es llamado el apóstol del amor. Eh, Pero quien escribió el verso más hermoso del amor es el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Pero Juan es llamado el apóstol del amor por su enseñanza, porque él habla y enseña mucho sobre el amor. Entonces, en esta carta nosotros ya hemos observado cómo Juan afirma que el amor es una señal de pertenecer, de permanecer en luz, es decir, permanecer en comunión con Dios. En el capítulo 2, versículo 10, y en el capítulo 1, del 5 al 7 de Primera de Juan, dice que no hay tiniebla en él. Si decimos que amamos o andamos con Dios y estamos en tiniebla, mentimos. Juan nos enseña y afirma que una de las señales de ser hijos de Dios es que amemos a los hermanos. Y ese es el punto del apóstol Juan aquí en esta carta. La definición de amor. Juan se ha referido a la definición de amor en el capítulo 3, en el versículo 16 de Primera de Juan, por cierto. Leemos: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El valor del amor en los versículos 18 y 19 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Dice los versículos 18 y 19 del capítulo 3 que leíamos. Pero ahora Juan expone con mucha mayor profundidad el tema del amor fraternal en los capítulos que hemos leído. Primera de Juan 4, del 7 al 21. Al expresar sobre el amor fraternal, Juan comienza recordando esto que sigue.
El amor fraternal es prueba de filiación, o sea, de identificación, de identidad. Debemos amarnos los unos a los otros porque el amor viene de Dios, es lo que dice Juan. Amor del griego ágape, buena voluntad activa, emanada de Dios. El amor es de Dios, dice el capítulo 4, el versículo 7. Dice, amados, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios, emana de Dios. Eso se debe a que Dios es amor, como sigue diciendo el texto, el 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cada una de sus acciones está motivada por una buena voluntad activa hacia nosotros. Esto no significa que Él pase por alto el pecado, pues Dios también es luz, como dice el versículo, el capítulo 1, en el 5, dice 1 Juan 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué dice Juan? Quienes aman demuestran su filiación, o sea, su identidad, su parecido con Dios. Muestran que son nacidos de Dios y que conocen a Dios, como dice el capítulo 4, versículo 7, del que estamos poniendo atención. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Pero si alguno no ama como Dios ama, entonces todavía no ha llegado a conocer verdaderamente a Dios. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan, para que nadie malinterprete el tipo de amor del que está hablando, aplica la definición de amor verdadero mencionado anteriormente en el capítulo 3:16, para que poner énfasis a ese amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Debemos amarnos unos a los otros porque el amor viene de Dios. Ese es el mensaje que hemos oído. Dios manifestó su amor a través del don de su Hijo. Él envió a su Hijo unigénito. Dice el 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Envió a su Hijo con ese propósito. Envió a su Hijo no porque nosotros lo amáramos, sino porque Él nos amó primero. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor. No es que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo y de ese amor está hablando el apóstol Juan. El 5:8 de Romanos dice, Mateo muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No teníamos méritos nosotros para salvarnos, pero el Señor hizo esto. Entonces dice Juan, quienes aman van a demostrar esa filiación o identificación con el Padre.
demuestra que son nacidos de Dios y que conocen a Dios. Amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero si alguien no ama como Dios ama, entonces todavía no ha llegado a conocer verdaderamente a Dios, dice el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Juan, para que nadie, bueno, había visto esta parte ya, para que nadie piense, él está hablando de este tipo de amor sacrificial del Hijo. Dios envió a su Hijo por dos razones. Primero, para que vivamos por Él, dice el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y para que Él sea la propiciación, o sea, un sacrificio que aplaca la ira por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es el sacrificio apropiado porque logra aplacar la ira de Dios por el pecado. Dios va a castigar el pecado severamente. Jesucristo es la propiciación, o sea, el sacrificio que aplaca la ira de Dios por el pecado. Jesús murió no solo para brindar perdón, sino también para dar vida. Este es el tipo de amor que debiéramos tener. Si este es el tipo de amor que Dios nos ha tenido a nosotros, por eso Él pide ese mismo amor, es decir, una buena voluntad activa, es decir, manifestado incondicionalmente, bueno, hasta cierto punto, por cierto, porque el amor de Dios hacia nosotros es profundo, pero si nosotros rechazamos su evangelio, vamos a recibir las consecuencias de tal desobediencia. Entonces, este tipo de amor que debiéramos tener los unos con los otros, donde amamos no porque seamos amados primero, eso es bien importante. A veces hay gente que nos odia, que nos desea lo malo, pero el Señor nos manda a orar por ellos, a que los amemos, que tengamos una disposición buena hacia aquellas personas. Pero como Dios es amor, así debemos ser nosotros, como hijos suyos. Aquí en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 35, claro, mire cómo leemos: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, una vez definido correctamente el amor fraternal que habla Juan, va a continuar Juan señalando que a través que el amor fraternal prueba es la prueba de la comunión con Dios. A través del amor fraternal, la permanencia de Dios es posible. Nadie ha visto a Dios jamás, dice el... Vamos a volver al capítulo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjese que eso es, con respecto a esto, Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, pueden leerlo conmigo. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, entonces ahora el Señor, o sea, Juan nos está hablando de este amor de Dios. Sin embargo, cuando cumplimos el mandamiento de amarnos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, como dice el capítulo 4, versículo 12b. Dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el 3, el versículo 24 del primera de Juan 3:24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Importante toda esta exposición que nos hace el apóstol Juan. Entonces sabemos que esto es cierto por el Espíritu que Dios nos ha dado. El 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y ya habíamos leído el 3:24. Entonces el Espíritu Santo debía recordar a los apóstoles todo lo que Jesús les enseñó según el Evangelio de Juan. Ahí en el capítulo 14, en el versículo 21 al 23, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Este no es el único requisito necesario para que Dios more en nosotros, pero sí es esencial. Los apóstoles han manifestado que el Padre envió a su Hijo para ser nuestro Salvador. Como volviendo a nuestro estudio, primera de Juan capítulo 4. El versículo 14 dice, y, y nosotros, hablando los apóstoles, Juan, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y por eso debemos estar dispuestos a confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso el 15 dice, y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, cuando hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene manifestado al enviar a su Hijo, estamos en condiciones de aceptar plenamente dos principios básicos del Evangelio. ¿Y cuáles son esos dos principios básicos? Primero, Dios es amor.
El que permanece en él, permanece en Dios y Dios en él. El 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Fíjese qué importante lo que dice acá el apóstol Juan. En la siguiente sección de esta exposición del versículo 12 al 16, el amor fraternal. Juan vuelve a abordar el tema mencionado anteriormente en los versículos 19-21 del capítulo 3. Fíjese del 3, del 19, dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando el amor fraternal se perfecciona, podemos tener valentía, porque el verdadero amor quita el temor. A medida que crezcamos y maduremos en el amor fraternal, tendremos confianza en el día del juicio, dice el versículo 17. No, el capítulo 4, 17. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Entonces vamos creciendo, vamos madurando en el amor fraternal y nuestra confianza en Dios va creciendo. La fuerza, la valentía vendrá de saber que somos hijos suyos. ¿Por qué sabemos eso? Porque el amor de Dios se ha manifestado en nosotros y nuestro carácter se está ajustando al carácter de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, como dice Pablo, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace el Espíritu? A través de la palabra, que es inspirada por el Espíritu. Si la palabra de Dios mora en nosotros y nosotros guardamos los mandamientos, el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, por eso el 17 dice: en esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. A medida que se perfeccione el amor fraternal, el miedo se disipa. Dado que la perspectiva del tormento produce naturalmente terror, cuando más crecemos en el amor de Dios, en esa medida se disipa el temor, como dice el 4:18. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si si tememos el día del juicio, eso indica que necesitamos crecer en el amor. Crecer en el amor resulta tan fácil porque Dios nos amó primero, como dice el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Finalmente Juan concluye esta exposición sobre el amor fraternal demostrando lo siguiente: que el amor fraternal es esencial
para amar a Dios. Decir que, ah, si decimos que amamos a Dios y a la vez odiamos a los hermanos, es una mentira. Como aquellos que afirman tener comunión con Dios mientras andan en tinieblas, dice el versículo 1. El capítulo 1, quiero decir, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. No haber pecado, como dice el versículo 10 del mismo capítulo. Capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Conocer a Jesús y no guardar sus mandamientos. Dice el 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjese, así es quien afirma amar a Dios y odia a su hermano. No podemos. Juan dice que todos son mentirosos, lo que aquí en nuestro capítulo 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Conocer a Jesús y no guardar sus mandamientos. Si amamos a Jesús, debemos guardar sus mandamientos. Así es quien afirma amar a Dios y odia a su hermano. Porque para amar a quien no podemos ver, que es Dios, primero debemos ser capaces de amar a quienes sí podemos ver. Y es lo que dice el versículo 20 del capítulo 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él tal es mentiroso. Entonces, la reflexión que nos da este capítulo es que tenemos que amar a Dios. No podemos tener odio en nuestros corazones y mayormente por nuestros hermanos, por nadie realmente. Un hijo de Dios no va a tener odio ni rencor. Amar a Dios, por lo tanto, significa que debemos desarrollar amor fraternal. El amor fraternal es esencial para amor a Dios. Si yo digo que amo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, no amo a Dios. Por eso tenemos mandamientos de Jesús, que enseñó Jesús en el Evangelio de Juan. En el capítulo 13 podemos leer 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Se da cuenta? En efecto, Jesús enseñó que amar a Dios y al prójimo eran los dos mandamientos más importantes de la antigua ley. Ahí en Mateo 22, 37 al 39. Leemos, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, concluyendo, si el amor fraternal es una prueba de identificación, de filiación, si el amor es definido por el amor de Dios por nosotros, si es prueba de comunión con Dios, un medio para brindar seguridad en el día del juicio,
Siendo esto esencial para amar a Dios, ¿cómo nos atrevemos entonces a descuidar este mandamiento divino tan esencial? Fíjese que nosotros tenemos que amar al prójimo. Esto no quiere decir que nosotros cuando veamos a un hermano que se aparte de la palabra de Dios no lo tengamos que corregir y decirle que tiene que volver a la Biblia. Estamos hablando de tener sentimientos de odio. Si bien es cierto que hay otros mandamientos de nuestro Señor que debemos obedecer con cuidado, pero ninguno es tan importante, tan esencial para nuestra vida espiritual como hijos de Dios como este. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan 15:12. Entonces, estamos permitiendo que el amor que Dios nos mostró a través de su Hijo Jesús nos enseñe a amarnos unos a otros. Estamos permitiendo eso nosotros. Muchas veces los problemas que no nos dejan crecer en nuestra vida espiritual se basan es que no hemos desarrollado el verdadero amor de Dios en nuestros corazones y necesitamos amarnos, como enseña aquí el apóstol Juan. Muchas gracias, hermanos, por su buena disposición de oír y disculpen los problemas que tuvimos al inicio. Que el Señor les bendiga.